Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Aquí estamos nuevamente empezando nuestro informe semanal aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital. Bueno, muchísimas gracias a todos ahí del otro lado. Ciertamente, bueno, es una semana compleja para todos, ¿no? Porque, bueno, estamos entre fiestas navideñas y fiestas de fin de año. Así que seguramente es una semana cargada a nivel tiempo, pero también cargada de emociones, cargada de planes, de proyectos, de ideas, bueno, muchas pilas, ¿no? Así que bueno, hay que tratar de pasar el año y bueno, y buscar cosas positivas, buscar siempre el progreso, ¿no? Y dejar para atrás todo lo difícil, que ciertamente este año ha sido muy difícil para todos, ¿no? Al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero bueno, siempre para adelante, remando para adelante, siempre, siempre, siempre. Así que bueno, entonces es eso. Aquí estamos una vez más, bueno, agradeciendo en ese programa de fin de año, ¿no? Que es el último del año, primeramente al equipo de Galáctica, ese equipo hermoso, ¿no? Principalmente a nuestro director, Pedro. Muchas gracias, Pedro, querido, por confiar en mí, por hacerme parte de ese proyecto, por dejarme aquí el micrófono abierto con toda la confianza, ¿no? Para expresar mi visión de mundo, mis ideas, bueno, y compartir con vosotros. Bueno, gracias a Micaela, que está ahí, que nos saca al aire, ¿no? Y a Johnny, que estuvo mucho tiempo también. Bueno, y a todo el equipo de Galáctica, bueno, y las personas que colaboran también conmigo, directo y directamente, ¿no? Porque, bueno, yo vengo aquí una vez por semana y por lo general trato de resumir temas que fueron relevantes durante la semana. Entonces, ese es el resultado de un proceso intelectual, de un proceso de trabajo que, bueno, que se organiza aquí en esos 14 15 minutos semanales. Esta semana vamos a hablar, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Estamos cumpliendo esta semana 30 años del fin de la Unión Soviética, 30 años, ¿no? Y hace algunos meses fue la revolución, fue la fiesta de revolución de Ucrania, 30 años que yo estaba en Ucrania en ese día, estaba en Kiev ese día, y bueno, también lo hemos hablado, hemos hecho algunos reportajes sobre Kiev, pero bueno, 30 años de la revolución, del fin de la revolución comunista, del fin del régimen soviético. ¿Cómo hablar de eso en 14 minutos? Podría estar aquí 5 horas. Muy difícil sintetizar tanto, resumir tanto, así que bueno, voy a más o menos empezar a decir algo y ciertamente, bueno, vendremos en el futuro a ampliar un poco el tema, ¿no? Pero bueno, vosotros sabéis que tengo un vínculo muy especial con Rusia, no con la Unión Soviética, hay que dejarlo muy claro, sino con Rusia, la República Rusia, la República Federativa, capitalista y democrática Rusia, ¿no? Pero bueno, obviamente que, bueno, que ese mi vínculo con Rusia me permite entender la Unión Soviética también desde adentro. Entonces, quiero compartir con vosotros algunas de las cosas que a lo mejor no podéis encontrar en los libros o en la televisión, porque, bueno, son mis propias vivencias, ¿no? Mis propias vivencias. Eh, Primero vamos a entender lo que es el comunismo, ese mundo mágico, raro, diverso, extraño, misterioso, que terminó por desplomarse, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, que mi papá hablaba de la Unión Soviética, ¿no? De todo, bueno, de ese mundo raro, ¿no? Ese mundo extraño del otro lado del muro, digamos así. Y bueno, me acuerdo mi primer viaje a Rusia, fue en el 2008, viviendo yo en París. Hice un vuelo París-Moscú, invitado por un amigo de Moscú que conocí en París y cuya familia me invitó para ir allí, ¿no? Y yo tenía mucho miedo, mucha resistencia, porque decía, bueno,
no sé, que no voy a ir a ese país raro, comunista, no sé, me van a secuestrar un riñón, o sea, todo tipo de colubraciones así y hacia mis próximos también, ¿no? Mi entorno. Finalmente llegué allí y bueno, empecé a comprender el país y terminé viviendo allí. Bueno, fue todo un proceso que lleva ya muchos años. Eh, lo primero que hice para poder intentar comprender era preguntar a las generaciones, ¿no? Le preguntaba a las generaciones, a la generación de mis amigos, de los padres de mis amigos, de los abuelos de mis amigos. Y entonces, bueno, preguntaba a esas generaciones para entender más o menos cómo se posicionaban. Entonces, por ejemplo, mis, las personas que yo preguntaba que tienen entre 20 y 30 años, por ejemplo, no tienen ninguna referencia de la Unión Soviética vivencial, porque no estaban allí. Entonces, simplemente, bueno, prefieren el mundo de hoy, el mundo capitalista, el mundo de ahora, ¿no? Porque simplemente no lo vivenciaron. Las generaciones que están entre 40 y 50, 60 años, bueno, están ahí. Algunos son a favor, otros son contra. Y por lo general, pese a que sea extraño eso, pero la gente mayor de 60, 70 años tiene mucha añoranza, tiene mucha nostalgia con la Unión Soviética. Y he encontrado a muchos abuelos y abuelas que me dijeron que prefería aquel régimen, aquel sistema, ¿no? Y entonces, bueno, entré a comprender por qué. Si, bueno, faltaba comida en los supermercados, en las góndolas, no había libertad de expresión y tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, aprendí también, yo que nací en plena dictadura militar, ¿no? Aprendí también que a veces uno en realidad proyecta, proyecta en el sistema de gobierno, en la música de la época, proyecta ciertas apreciaciones o preferencias, pero en realidad puede ser simplemente eh, esa falta, ¿no? Esa falta de ese contexto, de esa época, esa especie de intento de regreso a sus años dorados, a su juventud, a su infancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, di por entendido que en muchos casos era eso, tanto los que añoraban como los que no añoraban, porque por lo general uno añora en realidad su infancia. Y bueno, y lo que es su infancia tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con todas esas cosas. ¿Cómo empezó la caída de la Unión Soviética? Eso es demasiado conocido, os voy a decir así de paso, pero bueno, es archiconocido que, bueno, que el sistema no se sostenía más, precisamente porque no había producción. El país era fuerte, tenía producción de gas, producción de petróleo, pero bueno, no era una potencia energética, indudablemente, después de la Segunda Guerra, disputó con Estados Unidos esa lideranza y además la Unión Soviética, que ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra empezó a avanzar sobre Europa, Europa del Este, ¿no? Y impuso allí su sistema a muchos países, por ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, República Checa, bueno, eh, bueno, y entonces prácticamente hubo medio mundo de socialista comunista, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ese sistema se volvió insostenible porque mientras el capitalismo florecía, mientras las góndolas estaban siempre llenas del lado capitalista, en el lado socialista lo contrario, no había abastecimiento, no había alimentos para todos, bueno, entonces lo que pasó, que bueno, Mikhail Gorbachev, el presidente ruso en aquella época del Partido Comunista, así se llamaba, bueno, empezó a hacer reformas. La primera reforma, perestroika, ¿no? Stroika en ruso significa construcción, perestroika significa reestructuración, reconstrucción. Y entonces en ese intento de perestroika, que no era el objetivo de Gorbachev desmantelar la Unión Soviética, pero terminó siendo la consecuencia porque la cúpula del Partido Comunista no le gustó esa apertura democrática, ¿no? Le empezó a delegar poderes a los agricultores para elegir qué plantar y cosas del estilo que son capitalistas. Entonces le dio un poco de capitalismo y esa implosión ocurrió desde arriba hacia abajo, porque sería prácticamente imposible que ocurriera desde abajo hacia arriba, como ocurrió la revolución del 17, ¿no? Porque bueno, el poder era muy centralizado y muy fuerte, no había ningún tipo de libertad, ni siquiera de expresión, bueno, y, y era
prácticamente, bueno, un régimen tirano, ¿no? Uno podía, bueno, moría, etcétera. De hecho, Stalin mató más personas que Hitler, ¿no? Para que tengáis una idea de la dimensión de lo que fue el régimen comunista. Bueno, entonces con esas medidas de Mikhail Gorbachev, la perestroika, la glasnost, que fue la transparencia, bueno, eh, las reformas permitieron que el muro de Berlín se cayera en Alemania, ¿no? El muro de la vergüenza, como llamaban algunos. El muro se cayó y se cayó del lado del comunismo. O sea, el comunismo, el lado comunista se volvió capitalista. Y a partir de ahí, bueno, los países hubo guerras civiles en muchos países y los países fueron conquistando su independencia uno tras uno, ¿no es cierto? Como pasó con Ucrania, que hace unos meses festejamos los 30 años de independencia y yo estaba ya en Kiev en ese momento. Fue una fiesta hermosa. Bueno, y ahí se desplomó todo el régimen. Y eso llegó finalmente a Rusia. Bueno, las repúblicas empezaron a desprenderse, ¿no? Todas las repúblicas que estaban directamente vinculadas en la Unión, ¿no? Por ejemplo, Kazajistán, Tayikistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, bueno, las repúblicas empezaron a desprenderse, bueno, no hubo otra forma que cerrar la Unión, dar el fin a la Unión. Y así quedó entonces hace 30 años terminada la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, ¿significa que el socialismo se terminó? No, no se terminó, por supuesto que no. El socialismo se repaginó, es un error garrafal. Y ahora entro a mi informe semanal, porque aquí está la cosa, ¿no? Todo lo demás era appetizer, era aperitivo. Pero el tema es que el socialismo no terminó, el socialismo se repaginó. El socialismo no está en el Estado, no está en el Estado soviético, pero bueno, siguió presente en muchos estados, como por ejemplo en Cuba, Venezuela y últimamente en Argentina también. El socialismo impera. Y bueno, y las políticas socialistas, por lo menos las económicas, demostraron no funcionar en todos los experimentos que hubo, absolutamente todos. Entonces, bueno, queda aquí la reflexión, ¿no es cierto? Queda aquí la reflexión que, bueno, fue un experimento social que no funcionó de ninguna manera allá en las tierras rusas y soviéticas y por esos lados y en Cuba es lo mismo y en Venezuela es lo mismo porque el socialismo no necesariamente, el socialismo comienza dentro de la democracia también, eso hay que decirlo, ¿no? Y poco a poco, bueno, va ganando su espacio. Bueno, en esos 30 años de fin de la Unión Soviética, ¿qué más pasó? Se acabó la Guerra Fría que dividía el mundo en dos polos, el polo comunista y el capitalista, ese bloque, Estados Unidos y Rusia, de control, guerra nuclear, de armamentos, quién va a la luna primero, quién va al espacio primero, etcétera. Eso se terminó y quedó una especie de vacío que, bueno, que recién ahora se viene ocupando con ese nuevo modelo que tenemos ahora, ¿no? Donde hay aparentemente tres bloques ahora, que serían los asiáticos, obviamente China a la cabeza, Occidente, ¿no? Con Europa y Estados Unidos a la cabeza, y el mundo musulmán, es decir, principalmente los países árabes, ¿no? Eso, bueno, es lo que hace muchísimo tiempo un ingeniero social, un escritor llamado Emmanuel Huntington había previsto precisamente que habría el choque de civilizaciones, que el mundo se va a globalizar, pero que algunas civilizaciones no podrían mezclarse, y es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, aquí festejamos hoy esos 30 años del fin del régimen soviético, y yo creo que el desafío mayor que tenemos es entender qué es lo que va a reemplazar este modelo, qué dualidad, cuáles son los movimientos, ¿no? Y algunas cosas ya podemos ver, están delante de nuestros ojos. Así que bueno, este fue nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están allí del otro lado y nos encontramos aquí la semana que viene, pero antes quiero desearos a todos un muy feliz año nuevo, feliz 2022, mucho éxito, mucha salud sobre todo. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa.
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.